Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ustedes saben que me gusta tratar de unir diferentes temas con nuestro proceso de búsqueda de empleo. Esto que ustedes ven aquí es un microcuento escrito por Augusto Monterroso, si quizás nunca lo han leído. Augusto Monterroso es un escritor hondureño que se dedicó a la minificción. ¿Y yo por qué traigo esto a colación cuando estamos hablando de cómo responder a las preguntas en entrevistas? Es porque Augusto Monterroso logró condensar en tan solo una oración la estructura básica de cualquier historia. Esto nos demuestra que uno no necesita decir muchísimas cosas, escribir una novela de 2000 páginas para crear una historia cautivante, una historia que logre su objetivo, que es finalmente comunicar, emocionar. Esto lo digo porque cuando yo me enfrento a las situaciones de entrevista, me sucede mucho cuando he trabajado como headhunter o reclutando para alguna compañía, me sucede mucho que hago una pregunta y comienzo a tener la sensación de que los candidatos están allí tratando de darme toda la información posible con la esperanza de que mientras más información me dan, más oportunidades van a tener en el cargo. Pero esto es una falacia, esto realmente no sucede. Y es que las preguntas que te hace el entrevistador es lo que realmente te debería preocupar, no lo que tú quieres decirme, porque puede que tú me quieras decir muchísimo de ti. Una persona con más de 10 años de experiencia, 15, 20 años de experiencia, estoy segurísimo que tiene historias, logros, digamos que muchas anécdotas de todo tipo, dependiendo de qué es lo que te quiera preguntar yo. Pero eso no justifica que tú debas utilizar el poco tiempo que tienes para impactarme en una entrevista contándome todo lo que tú quieras, cuando lo que te debería importar es lo que el entrevistador quiere. La entrevista finalmente está hecha para el entrevistador. Él necesita saber si tú encajas dentro de lo que le han solicitado. Por eso las preguntas te revelan tanto y por eso la forma en la que siempre deberías aproximarte a responder una pregunta de entrevista es pensar cómo logro el objetivo que él me está pidiendo. Imagínalo de la siguiente manera. Imagina que tú eres una pieza de un rompecabezas y que el rompecabezas es la empresa. La empresa gigante con todas sus conexiones son pequeñas piezas que unidas logran una imagen muy interesante. En estos momentos existe una vacante, hay una pieza que está faltando. Como vemos en esta imagen, tú eres la pieza. Lo que se quiere saber es si tú como pieza encajas dentro de la vacante que le están solicitando al entrevistador. Por eso, la razón por la que el entrevistador está motivado a hacer preguntas tan variadas es porque necesita saber si tú realmente vas a poder encajar. Pero aquí sí viene la habilidad del entrevistado, porque muchos podrían pensar, si el entrevistador simplemente quiere la pieza que encaje, si yo digo lo que soy, voy a encajar, y si no encajo, significa que no debería estar trabajando ahí. Y en algún sentido, si estoy muy seguro que nosotros no podemos manipular información, mentir o tratar de forzar el trabajo en lugares en los que simplemente no encajamos. Pero sí estoy segurísimo que la percepción importa mucho a la hora de definir quién se queda con el cargo o no. Si tú no das la percepción correcta, es muy probable que quedes por fuera del proceso de selección en la entrevista. Pero ¿cómo nos aproximamos a eso? ¿Cómo sabemos cómo responder a todas estas dudas que puede generar el entrevistador? Porque además, a pesar de que existen unas ideas generales de lo que alguien te podría preguntar en una entrevista, siempre estamos, digamos que, al azar. Siempre podría llegarnos alguien que nos dice alguna pregunta para la que no estamos preparados. Por eso, aunque vamos a tener una estructura de preguntas y vamos a tratar de estar preparados para cada situación, lo más importante es tener la estructura de pensamiento para responder ante cualquier situación posible. Pensémoslo de la siguiente manera. ¿Cuántos tipos de pregunta existen en las entrevistas? No existe una clasificación oficial porque esto no es una ciencia exacta, pero dentro de las aproximaciones teóricas que encuentro más interesantes, encuentro esta como la que tiende a cubrir todas las posibilidades de lo que es una pregunta. Aquí ustedes tienen 8 tipos de preguntas típicas en entrevista. La primera es una pregunta de verificación. ¿Eso qué quiere decir?
que yo te pregunte algo que puedo fácilmente ver en tu hoja de vida, como por ejemplo, dame tu cédula o tu dirección o dime cuántos años de experiencia tienes. Eso yo simplemente lo utilizo porque debo verificar pequeños datos y esas preguntas no tienen mayor complicación. Si estás diciendo la verdad, no debería haber ninguna razón para complicarnos sobre ellas. Pero luego pueden venir preguntas sobre la experiencia, en donde te especifiquen un poco mejor. Cuéntame específicamente qué tipos de cargos has tenido, ¿sí? En qué empresas has trabajado, en qué industrias, has trabajado. Entonces, todos estos tipos de preguntas se podrían agrupar dentro de la categoría sobre la experiencia. Luego de ello tienes opiniones, en donde ¿qué opinas tú sobre la decisión que tomamos, sobre la alianza que hicimos, sobre el nuevo producto que sacamos al mercado? Están pidiéndote que opines y obviamente allí existe un alto porcentaje de subjetividad dentro de la forma en que deberías responder. Ahora vamos a profundizar un poco mejor sobre cómo responder de lo que yo creo que es más complejo de responder dentro de una entrevista, y creo que en cada entrenamiento semanal que estamos haciendo vamos a poder profundizar incluso sobre las otras categorías de las entrevistas. Luego viene el tipo de pregunta que yo diría que es más común en las entrevistas semiestructuradas, que son las que hacen en la mayoría de las multinacionales, y es las preguntas conductuales, en donde te preguntan cómo te comportas tú en X situación o cómo te comportaste en la última situación en la que generaste un logro o un fracaso o cómo superaste la frustración. El siguiente tipo son las preguntas sobre competencias, en donde yo te pregunto, por ejemplo, ¿podrías describirme cómo es tu liderazgo o qué tan desarrollada tienes la proactividad? ¿Sí? Estas preguntas tratan de identificar si la persona cumple con las competencias básicas o deseables que requieren para la ejecución de ese cargo en particular. El siguiente tipo de preguntas son las preguntas curiosas. Y estas preguntas aquí viene un poco más lo que a veces uno escucha en Google, preguntan de cuántas horas se necesitan para armar un cohete que te lleve a la luna. Estoy poniendo un ejemplo muy particular, ¿no? ¿Cuánto tendrías que saltar para llegar a X piso de tal edificio? No sé, preguntas que sí pueden buscar que la persona salga con una respuesta original o entender la estructura de pensamiento de la persona, qué tan lógica es para responder. Que eso sirve, y no digo que hacer esas preguntas esté mal, pero probablemente no existe una estructura clara para poder responder sobre ese tema, ¿no? El siguiente tipo de preguntas son preguntas de caso o situacionales, ¿sí? Las preguntas de caso son preguntas en donde yo te pongo a pensar en situaciones que no han sucedido todavía. ¿Cómo te comportarías tú si mañana te ganas este cargo? ¿Cuáles serían tus acciones en los siguientes 90 días de trabajo? ¿Cómo te empoderarías de un proyecto? El siguiente tipo de pregunta son las preguntas sin sentido. Preguntas sin sentido, que es una clasificación. Otra vez, esto no es oficial porque esto no es una ciencia exacta, pero encontré que muchas personas que se dedican a este tema referían o coincidían en llamar las preguntas sin sentido. Entonces, por ejemplo, alguna vez recuerdo una persona que me decía, a mí me preguntaron una vez, ¿cuántas ventanas tiene Bogotá? Podría ser más una pregunta curiosa, ¿no? O una pregunta sin sentido podría ser algo más como, ¿qué tipo de animal eres? O ¿qué elemento de la cocina eres? También, otra vez, es difícil poner digamos que una línea entre lo que es curiosa y sin sentido, porque esto no es una clasificación oficial. Seguramente, dependiendo del objetivo que tenga el entrevistador cuando te la hace, va a ser más fácil que entendamos en qué lado de la clasificación está. Pero otra vez, de todo esto que yo les estoy diciendo, la pregunta que más se va a repetir dentro de cualquier estructura de entrevista son las preguntas conductuales, ¿sí? Son preguntas en donde yo trato de identificar cómo te comportas tú en situaciones particulares. Eso específicamente es lo que queremos ver. Y como el mayor predictor de la mejor forma de predecir cómo te vas a comportar en el futuro empleo que vas a obtener, es ver cómo te has comportado anteriormente. Eso es lo que nosotros buscamos al hacerte preguntas conductuales. Pero, ¿cuál es el problema con esta aproximación? Que la mayoría de personas, cuando uno les hace una pregunta como ¿cuál fue el último proyecto que manejaste y qué lograste con ello?,
Muchas personas tienen aproximaciones erróneas al contestar esta pregunta. Y lo más curioso de todo es que no parece que estén mal, pero veámoslo aquí en ejemplos concretos. Una respuesta que alguien me podría dar y que le escucho mucho cuando he tenido que hacer entrevistas, es cuando una persona me dice, por ejemplo, yo le pregunto sobre un proyecto en particular, es una pregunta conductual, y la respuesta es, cuando me pusieron a cargo del proyecto, fue muy retador, me sentí con mucho estrés, pero al final lo logramos. La respuesta en sí no está mal. La respuesta en sí incluso podría aparentar que está bien. Si alguno de ustedes sabe por qué está mal, los invito a que lo vayan colocando en los comentarios para que otros vayan aprendiendo de perspectivas de por qué estaría mal. En mi caso particular, el problema que encuentro con esta respuesta es que no me está diciendo nada de cómo la persona trabaja, de exactamente qué conducta se ejecuta de manera exitosa, que me podrían decir a mí que cuando llegue al cargo lo va a hacer bien. Aquí lo único que me está diciendo es que pusieron a la persona a cargo de un proyecto, sí, que fue muy retador para ella, sí, o para él, se sintió con mucho estrés, es decir, cómo me he sentido ejecutando el proyecto, y me da una conclusión súper básica que significa logramos lo que me pidieron. Entonces, ahí yo no entendí qué funciones puede manejar la persona, qué nivel de responsabilidad le puedo brindar, y eso es por qué, porque esta historia carece, en realidad esto no es una historia, esto es un comentario sobre cómo te sentiste con un proyecto. Una historia es mucho más compleja, y ahora vamos a ver cómo proponer una historia. Cuando hablo de compleja no me refiero a que tenga que ser más larga, como ya vimos en el cuento de Monterroso, puede ser una línea. Sí, yo recomiendo, por ejemplo, que una historia dentro de una entrevista no se pase de los 2 minutos. En ningún escenario tendría que pasarse de los 2 minutos ninguna respuesta. A menos, hay una sola excepción y la vamos a ver al final de este video. Hay otra posibilidad de que estés respondiendo de una manera equivocada. Y es de la siguiente manera. Podrías responder así. Constantemente los clientes tienen expectativas diferentes a lo que entregamos, por lo que se quejan mucho. Pero luego de reunirme con ellos y calmarlos, he aprendido a manejarlo. Esto también tiene otro problema, y es que aunque tiene una estructura un poco más cercana a la historia, está hablando de una manera general que no me permite entender exactamente qué es lo que hiciste tú. Como me estás hablando de una manera tan genérica, ¿sí? Y esto pasa muchísimo en las historias. Mientras más genérico seas, menos impactante tiende a ser tu historia. Mientras más específico, yendo incluso a algún detalle, va a ser más posible, digamos que vas a aumentar las posibilidades de que seas impactante. Y entonces allí es donde tú tienes que alejarte de este tipo de respuestas. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de responder? Aquí es donde les propongo el método STAR. Y puede que alguno de ustedes ya lo haya escuchado o lo haya buscado, pero si no, presten mucha atención. Y para quienes lo han escuchado, creo que igual van a tener algo muy interesante en este video, y es un bono que les voy a dejar precisamente en este entrenamiento, ¿no? Entonces tenemos el método STAR. Y el método STAR tiene la siguiente estructura: situación, tarea, acción y resultado. Esto lo tomé de la empresa SETI, que me parece que lo ilustra bien, me parece que lo ilustra de una manera adecuada. Primero, la forma correcta de responder una pregunta conductual debería incluir la situación, comenzar por la situación, un evento, un proyecto, un reto que te han entregado. Sí, que obviamente es en el pasado, pero que deberías proponerlo de esa manera. Luego viene la tarea, que son las responsabilidades, las tareas específicas que te dieron para esa situación. Luego viene la acción. ¿Qué exactamente fue lo que hiciste tú para lograr esa tarea que te acaban de colocar? Y finalmente viene el resultado. Ojalá el triunfo. Incluso cuando yo te hago una pregunta tan compleja como cuéntame una vez en la que hayas fallado en un proyecto, el triunfo está en el aprendizaje. Entonces toda historia debería tener algún tipo de triunfo, de resultado que te haga quedar bien a ti, el protagonista de esa historia que me estás proponiendo. Recordemos, no vamos a mentir, no vamos a cambiar la información, no vamos a exagerar, pero sí tenemos que encontrar la forma de contarlo de una manera que atrape a aquel que te está escuchando, que realmente quede impresionado
de alguna manera por esa historia que tú estás compartiendo sobre tu desempeño profesional. Si lo tuviéramos dentro de un ejemplo, lo podríamos ver así. Como las etapas del elemento STAR están en situación, tarea, acción y resultado, aquí les va un ejemplo que duraría menos de 2 minutos. Primero es la situación. Cuando entré a trabajar me pusieron a cargo de un tipo de proyecto que nunca había manejado. Esa es una situación que pasa mucho en muchas empresas para muchos profesionales. ¿Cuál es la tarea? La tarea que me pusieron dentro del método era que debía conseguir los patrocinios para el evento más importante de nuestra comunidad. Necesitaba, según la tarea que me dieron, un número mayor a 25,000 asistentes. Me dieron un equipo de 10 personas y un presupuesto de 120 millones de pesos para lograrlo. ¿Cuáles fueron las acciones que yo tomé para lograr ello? Organicé el cronograma desde el primer día, pero tuve que hacer múltiples cambios en las funciones del equipo porque noté que sus tareas no estaban alineadas con el objetivo. Implementé un sistema de reporte sencillo y junto con el equipo de mercadeo creamos tácticas de growth hacking. Ahí hay acción. Ahí están exactamente las actividades que yo realicé para lograr aquella tarea que me propusieron, que era lograr los patrocinios. ¿Y el resultado cuál fue? Esto nos permitió reducir el número de reuniones a solo una semanal en relación a las 10 que hacíamos, disminuir el costo de adquisición de asistente en un 80%, lograr más de 30,000 asistentes al evento y reducir el tiempo de planeación del evento de 6 meses a 4. Allí tenemos el resultado del buen trabajo que hicimos. Y eso no duró más de 2 minutos. Esa debería ser la forma en la que yo respondo ante cualquier pregunta conductual con el método STAR. Situación, tarea, acción y resultado. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos en la entrevista va a pasar mucho que no vamos a tener la capacidad de recordar exactamente cuál es la historia que mejor se acople a esta situación. Y por eso yo les propongo lo siguiente. He preparado este documento, que es un repertorio de historias de menos de 2 minutos, en donde les coloco las preguntas conductuales más típicas que se hacen en el mercado, las que me parecen principales, y les dejo unos espacios para que ustedes mismos creen las preguntas que les han hecho típicamente en entrevistas a ustedes. Recuerden que toda historia que ustedes coloquen ahí debe cumplir el requisito de ser menor a 2 minutos, de que cuando la cuenten dure menos de 2 minutos. Va a tener separadas todas las etapas, situación, tarea, acción y resultado, y la van a poder descargar en el siguiente link. Para quienes no lo tienen, ahora cuando termine la grabación voy a compartirlo con nuestra comunidad que está conectada en vivo. Hoy les voy a compartir el link para que entren y descarguen ese archivo y lo puedan trabajar antes de cualquier entrevista. Ojalá siempre lo lean antes de llegar a las entrevistas para recordar cuáles son sus historias más impactantes, cuáles son las historias que realmente generan la diferencia. Sí, por ejemplo, lo que quieren es tener un cajón de historias, un lugar en donde siempre, no importa qué es lo que me preguntes tú, yo tengo una forma de impactarte positivamente y contarte una historia que me coloque a mí como el héroe de esa historia en particular. Entonces vayan a este link, búsquenos en Google, cómo responder exitosamente en las entrevistas de trabajo Céligo, entran en ese link y descargan el archivo, está completamente gratuito y seguro le van a poder sacar provecho dentro de su proceso de entrenamiento, ¿no? Ahora, sin embargo, esto no lo es todo. Tenemos las historias, pero ahora viene donde nos lucimos, donde todavía generamos más impacto y superamos a la mayoría de candidatos que solo llegan a las entrevistas preparados para hablar de sí mismos, de lo que ellos quieran decir. Y aquí vienen 3 elementos que vale la pena manejar. El primero es que estas historias están bien, pero hay solo una posibilidad, una excepción por la que mi historia quizás podría durar más de 2 minutos. Y es cuando la historia es una historia central dentro de la entrevista. Es la historia que cuenta específicamente una actividad que se parece muchísimo a lo que me han dicho los reclutadores, lo que me han contado gracias al networking que yo hago, que es lo que ellos necesitan en esta empresa. Supongamos que tú eres el director financiero de una compañía y que exactamente te están entrevistando porque la empresa está a punto, no sé, de llegar a la bolsa de valores o de pasar por un proceso de compra muy grande. Si tú ya has pasado por un proceso así, esa es la historia con la que quieres lucirte. Esa es la historia a la que le das más importancia, le das mayor protagonismo
que todas las otras historias que puedas responder en el camino, porque esta historia le importa mucho a ese entrevistador. Va a ayudar a que te vea como esa pieza que encaja perfecto en el rompecabezas. Y lo primero que vamos a hacer si queremos darle más protagonismo a la historia es colocar personajes en las historias, decir nombres. Esto humaniza muy bien la historia y permite que te conectes bien con quien te está escuchando. Entonces tú dices, le dije a Carlos, le dije a Paula, le dije a Laura, le dije a Juan Camilo que tenía que hacer X cosa, él me respondió de tal manera, poco a poco lo fui entrenando, logramos los objetivos, salimos a celebrar, anunciamos frente a la compañía en una reunión en X restaurante. Obviamente no vas a hacer todo demorándote 15 minutos. Cuando yo hablo de que una historia es protagonista, esto puede significar que tenemos permiso para una historia de 5 minutos. Y esos 5 minutos pueden ser los más impactantes si yo utilizo estas técnicas de poner, por ejemplo, personajes. ¿Qué más puedo hacer yo si quiero darle protagonismo? Involucrar mucho más a mi entrevistador. Allí es donde aplico la capacidad que pueda tener para expresar lo que yo estoy pensando o sintiendo. Voy a abrir los ojos, voy a abrir la boca, voy a mover las manos, siempre cuidándonos según la teoría de empatía que ya hemos revisado en otros entrenamientos y que vamos a hacer otro entrenamiento específico solo de empatía. Cuidando el tema de la empatía, deberíamos saber que en esa historia central queremos mostrar un poco más que en el resto de historias. Queremos involucrar a la persona y entonces vamos a aplicar, por ejemplo, los silencios, la velocidad. Vamos a hablar muy rápido y luego un poco lento, o vamos a hablar lento y de repente un poco rápido para captar la atención de aquel que nos escucha. Incluso podríamos involucrar a la persona con pequeñas preguntas, como por ejemplo, uno podría decir específicamente en la historia, uno dice, no, y entonces me encargaron hacer la alianza específica con X fundaciones de la industria colombiana. ¿Las conoces? ¿Conoces esas fundaciones? Quieres que la persona te diga que sí, que te diga que no, pero quieres que participe, que él sienta que tú lo estás teniendo en cuenta o ella sienta que tú lo estás teniendo en cuenta dentro de esa historia que estás usando para impactar. ¿Sí? Allí es donde vamos a resaltar. Y lo último, lo mejor que puedes hacer para que tus historias sean impactantes es hablar frente al espejo. ¿Sí? Habla frente al espejo, grábate, utiliza una cámara como yo estoy usando en estos momentos, mira directamente a la cámara como mirarías a un reclutador en los ojos y mira cómo actúas, cómo se ve aquellas respuestas que estás brindando. Si se ven interesantes, tú te escucharías si no tuvieras el interés particular que tienes de que es toda tu vida profesional. Un desconocido lograría interesarse o impactarte por esa historia que tú estás contando. Si es así, vas por buen camino. Y si no, por favor regresa, descarga este documento de aquí y lúcete y deja que este espacio sea la oportunidad para armar historias realmente impactantes, que eso específicamente es lo que queremos. Finalmente, lo último que te pido es que te suscribas al canal de Célico. Si todavía no te has suscrito y estás en este entrenamiento, por favor suscríbete de una vez. Si estás viendo este video en otra plataforma, este es un espacio perfecto para enterarte de todos los videos que sacamos todas las semanas sobre la búsqueda de empleo y el mundo del trabajo. Muchas gracias.